Hello. Ok, então, lo apagué. Eso es una buena entrada. ¿Ustedes saben lo que significa el hombre vestido de amarillo? Que acuérdense que estamos hablando de cosas tóxicas, diferentes situaciones que pueden intoxicar nuestra vida. Y las personas que van y trabajan con ese tipo de situación, ellos se ponen esta vestimenta. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que nosotros vamos a tener que andar simbólicamente con una vestimenta de mantener lo tóxico fuera. ¿Ok? Y entonces, aún en la misma iglesia, la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a veces la religión ha sido más fuerte que en realidad vivir para el Señor. Porque a veces la religión toma tanta parte en nuestras decisiones. Y perdone si tal vez usted no está de acuerdo, pero a mí me mantuvo haciendo cosas la religión. El legalismo, no se puede hacer esto, o no te vistas así, o no hagas esto, o no te metas allí, etcétera, etcétera. Y quien hizo eso fue la religión, no en realidad el yo crecer en el Señor. ¿Estamos? Y quiero empezar con esto porque lo que estamos hablando es algo que hay tóxico aún en el cuerpo de Cristo. Increíble. Pero yo recuerdo, y he dicho este testimonio muchas veces porque para mí fue muy válido. Y fue que cuando yo estaba creciendo, yo estaba en una iglesia súper legalista. Pero súper legalista. Esa gente no dejaba ni pintarse el pelo. De hecho, para que usted sepa hasta dónde puede llegar eso, el pastor de esa iglesia llegó a la casa de mis padres y ahí estaba una hermana de mi mamá, estaba ahí y necesitaba pintarse el pelo. You know what I mean, right? Tenía la raíz. Yo le digo a eso el flashlight. A mí me sale uno aquí. Yo ya empezó la luz, el foco, ya se encendió el foco. ¿Usted nunca ha tratado Sharpie? No, yo tampoco, no se crean, yo no lo he tratado. Just saying. De todos modos, estaba mi tía ahí y mi tía necesitaba eso y después que este pastor habló ahí unas cuantas cosas con mi madre ahí visitando, él le dice a mi tía que no es convertida, le dice, oh, qué interesante, ahora venden pintura gris. Queriendo, tú sabes, exaltar que ella se pintaba el pelo y este personaje que no sé dónde está ahora, pero sucumbió muy feo en Puerto Rico en el tiempo que Dios entonces hizo el juicio que tenía que hacer el Señor, que nos lo buscamos nosotros. Atención, el juicio no lo buscamos nosotros, porque Dios es amor, pero nosotros somos los que hacemos las decisiones y nos buscamos las consecuencias nosotros mismos. Y ese fue los primeros pasos de una iglesia donde yo fui parte. Yo estaba bien jovencita, pero supe lo que era eso, supe lo que era, ya empecé a crecer y quería afeitarme las piernas. ¿Se acuerdan cuando uno tiene esas piernas que depende de las hormonas que tenga, algunas son terribles? Entonces, ¿usted se acuerda que se ponían las medias y se veía aquello así? Y había que arreglárselas para que tú sabes. I've been there, done that. Y era un pecado si uno se afeitaba las piernas. Era un pecado si te pintabas el pelo. Era un pecado si no hablabas lenguas. Había tanto legalismo que la relación que uno comenzaba a tener con el Señor no era por una relación con el Señor, era para que no me señalaran.
Era porque güey, espérate, ya que estoy aquí, déjame hacer las cosas que se supone que se hagan. Y eso fue parte de mi crecimiento de una iglesia legalista. Al tiempo que crecí, que ya estaba adolescente y ya más adulta, no adulta, pero jovencita, ya mayor, recuerdo que en esta otra iglesia, que estamos hablando ahora de la segunda iglesia, en esta otra iglesia no era permitido usar pantalones. Había otras libertades, pero no se podía usar pantalones. Y yo recuerdo una vez un mensaje por la televisión, ya para ese tiempo había cable en Puerto Rico, hello. Y recuerdo que yo oí un mensaje en inglés de una predicadora de acá de Estados Unidos. ¿Y estaba en qué? Y mis primeras reacciones fueron, wow, ¿cómo dejan a esa mujer en pantalones hablar del Señor? La cosa es que mi interés fue escucharla. Y esa mujer, aunque yo tenía como 16 años, provocó en mí una inquietud. Porque yo dije, wow, esa señora me impactó más que gente que yo estoy escuchando en la iglesia. Entonces, ¿a Dios le molesta eso, sí o no? Pero lo que te quiero decir es que hay tanto legalismo en la iglesia que es tóxico. Nos marcan, nos hacen una caja y tenemos que estar ahí, cuando en realidad hay algunas cosas que sí hay que eliminar, pero ese no es lo más importante, porque el Espíritu de Dios es quien va a eliminar las cosas de nosotros. Y tengo que tener mucho cuidado cuando le digo eso, porque sí, cuando alguien viene al Señor, hay unas cosas que son obvias que usted va a eliminar. Sencillamente las va a quitar. El Espíritu Santo lo está restaurando y usted rápido las va a eliminar. Hay otras cosas que le va a tomar tiempo. Hay personas que le toma más tiempo dejar el cigarrillo. Yo vine a hablarle de un tema de religión tóxica. Y hay personas que les toma más tiempo. Hay personas que le toma mucho más tiempo hablar mejor que como hablaba antes. Todavía adornan la conversación mucho. Y ya ahí pues el comenzar a vivir con la gente del Señor, pues entonces eso se empieza a arreglar. Mucho cuidado tenemos que tener con alguien que todavía adorna mucho las conversaciones, que lo pongamos a dar un testimonio. Puede adornarlos. Tuvimos una pequeña experiencia de esa índole, pero no se las voy a contar. Entonces tenemos que lo tóxico es lo siguiente: cualquier cosa que contenga material venenoso capaz de causar enfermedades graves, incluso la muerte. ¿Cuántas veces la religión ha hecho que la gente abandone el Señor? Una vez mis padres habían dejado de ir a la iglesia y yo continué yendo a la iglesia, y me preguntaban por mis papás, y algunas personas con mucha sinceridad me decían, ¿cómo están tus papás? Hay otras personas que, por ejemplo, me acuerdo de esta persona que me dijo, ¿cómo está tu mamá? Pero no en este tono, tú sabes bien. Oye, nena, ¿cómo está tu mamá? Y me acuerdo que yo le dije, están bien. Mira, dile que acabe de venir porque ya me cansé de orar por ella. Qué linda. ¿Qué tú quieres? ¿Que se lo diga a mi mamá? Se lo digo igual. A veces hay situaciones en las que el sistema que está operando ahí impulsa a la gente afuera. Y claro, el enemigo lo va a magnificar para eso mismo. Y usted lo va a tomar y va a decir, wow, me ofendieron. Y eso fue lo que pasó conmigo. Fui 2 o 3 veces más, me siguieron preguntando por mis padres, ¿y qué hice? Sayonara. Porque era más fácil estar en algún lugar que no me preguntaran por ellos. Y claro, eso el enemigo lo tomó para que yo abandonara la iglesia. El preguntar por la gente es bueno. O sea, a lo mejor hay personas que
que venían aquí, que ya usted no los ve y sencillamente usted no los ha extrañado. Se puede decir ahí, ouch, fácil. Porque a veces estamos concentrados en nosotros y se nos olvida el prójimo. Y hay personas que se han ido de la iglesia con muchas, muy buenas razones, pero hay otras que sencillamente se van y nadie sabe por qué. Y nadie tampoco los extraña. Miren, busquemos en Gálatas 1. Mire, antes de leerlo, escuche si está escribiendo. Dice, la religión significa volver a la esclavitud. Wow, religión es volver a la esclavitud. Jesús no vino a la tierra para hacernos religiosos. Jesús vino a la tierra para que le sigamos a Él. Amén. Entonces, en Gálatas 1, 6, 7, este es Pablo. Pablo, antes de comenzar a leer, Pablo está molesto porque los judíos quieren imponerle las leyes judaicas a los gentiles. Déjeme explicarle, los judíos son el pueblo de Dios, right? Los gentiles, déjeme explicarle esto porque necesito que entienda lo que estoy hablando. Los judíos eran el pueblo de Dios. Por ser el pueblo de Dios, cuando vino Cristo, ¿a quiénes vino? Para los judíos, porque Él es el rey de los judíos, right? Entonces, los judíos, ¿qué hicieron? Los rechazaron, pero hubo algún remanente de ellos que le creyeron, y entre ellos, que eran los 12 discípulos, que había más seguidores, no eran más que ellos, habían más seguidores, y habían discípulas también, aunque alguien le haya dicho que no, habían seguidoras que se sentaban a escuchar, eso es otro día. Pero entonces, tenemos esto, y los gentiles, cuando Jesús muere, resucita, que se va al cielo, ¿qué es lo que ustedes creen que los judíos pensaban? Que lo que Jesús trajo iba a ser para quién solamente, para ellos. Pero entonces el Señor le dice, no, es para todos, Él vino para el mundo. Entonces ahí empieza esa controversia porque comienzan a decir, wow, le tenemos que hablar de Cristo a esos, a los gentiles, de verdad, a los samaritanos, hay que hablarle del Señor, wow. Entonces tenemos que Jesús muere, se va, y tenemos los judíos cristianos y tenemos los gentiles cristianos. Y eso en algunos momentos vamos a notar a través de la Biblia que hay choques. Porque se acuerdan que al principio yo les dije que somos ¿qué? Somos humanos, cometemos errores, estamos llenos de la gracia de Dios, pero aún así cometemos errores porque a veces hacemos nuestras propias decisiones sin esperar en el Señor. Entonces, Pablo está molesto, y Pablo era judío, y está molesto con los judíos porque le están queriendo poner las leyes de los judíos a los gentiles. ¿Ah? Y una de las leyes de los judíos era que a los varones a los 8 días los circuncidaban. Y eso empezó desde Moisés. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces ahora los judíos dicen, bueno, si esta gente se están convirtiendo al Señor, que también se circunciden. Y vimos desde Moisés que los adultos los circuncidaron. Ouch. Entonces ellos están queriendo decirle, no, todos estos bonches de hombres que se circunciden para que entren en la ley judaica. Pero Pablo está molesto porque dice, no, ellos no tienen que hacer eso. Quieren meterles reglas de ustedes a los gentiles cuando eso ya Jesús lo quitó. Lo leemos. Dice, fíjense cómo empieza Pablo a hablar. Y cuando yo lo escuché, lo escuché leyendo más detenidamente, me doy cuenta que así comenzamos a hablar nosotros a veces cuando le hablamos a nuestros hijos. Me sorprende que estés abandonando la fe al que te llamó por la gracia de Cristo y estás recurriendo a un evangelio diferente.
en realidad no es un evangelio. Evidentemente algunas personas lo están confundiendo y están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, Cristo vino a salvar al mundo, vino a buscar los perdidos y Él hizo referencia de eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a Zaqueo? Zaqueo cobraba dinero y esta gente que cobraban dinero hacían trampa y le cobraban más dinero a la gente. ¿Quiere decir que los judíos amaban a Zaqueo? No. Y Jesús estaba caminando y de momento dice, oh Zaqueo, quiero ir a tu casa a comer. Y todo el mundo se quedó, pero ¿cómo es posible? Porque Él vino a buscar los perdidos, los que están sanos, ¿para qué? Son los que necesitan sanidad. También vemos que Jesús habló con eso hay muchos, pero le estoy mencionando dos que son bastante clásicos. A la mujer samaritana y los judíos tampoco se podían unir, no podían hablar, se odiaban, no se querían. Mas sin embargo Jesús cambió su ruta para llegar hasta otro lugar y se metió en un sitio y había un pozo. Porque Jesús sabía que ahí iba a llegar una mujer menospreciada. Y esta mujer era samaritana y Jesús se comienza a hablar con él. Y los mismos discípulos le dicen, Jesús, ¿qué hace? Hablando con esta mujer. Y Jesús dice, esta es la gente. Esta es la gente. Porque eso es más que para ustedes, para todos. Entonces tenemos que ahí la samaritana, hubo una conversación con Jesús, fue transformada y salió a decirle a los demás que Jesús era el Salvador. Se ha notarizado que es la primera mujer evangelista que salió a hablar las buenas nuevas después que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces tenemos que de acuerdo a las tradiciones judaicas se suponía que Jesús no le hablara a la samaritana. Se supone que Jesús no le hablara a Zaqueo. Se supone que Jesús no hubiera permitido que una mujer le besara los pies y le echara el aceite más caro que cualquier persona en el área pudiera haber tenido. Se suponía la religión iba a decir no, pero Jesús dice, yo no vine a provocar religión, yo vine a hablarle para que sean salvos, para que la gente venga a Cristo. Entonces hemos estado en la iglesia, aquí lo vimos en Gálatas, que Pablo está molesto. Y le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Déjenlos tranquilos, no los circunciden, déjenlos en paz. Parece que están en otra iglesia. Y dice, están dañando el evangelio. Y quiero que leamos esta parte, vayan al final. Dice, evidentemente algunas personas lo están confundiendo. Wow, ustedes, hay alguien de ustedes que lo está confundiendo. Y están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, esa palabra ahí, dice, pervertido es, en el original se llama mates trepot, pero no se preocupe por eso. Pero es para que escuchen que la palabra tiene un significado y fue escrita con un propósito. Dice, esa palabra pervertir, dice, pervierte, corromper, distorsionar o envenenar. ¿A ustedes les parece que esas características es a religión tóxica que va a provocar una enfermedad grave o hasta la muerte? Porque a veces nosotros en la misma iglesia lo que hacemos a la gente es darle una religión tóxica. Miren, seguimos. Número 1. La religión tóxica se enfoca en el exterior más que en el interior. ¿Habrán oído algo similar? Pura casualidad. Escuche esto si escribe. El evangelio es puro, pero ha sido contaminado con la religión. Y acuérdese que religión lo que trae es muerte. Mateo 23:25 dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Wow, hipócritas, así de lindo se lo dijo. Imagínate, limpian el exterior de la taza y el plato, pero su interior está lleno de
codicia y autocomplacencia. Es más fácil señalar al otro. Y nos hemos mirado. Miren, el pecado es pecado. O sea, yo no le estoy aquí diluyendo el pecado. El pecado es pecado. Pero a veces nosotros lo amplificamos. Y hacemos de unos pecados mayores que otros. Y si una persona comete algunos de los pecados que son, estos pecados, ¿quién los hace? La misma iglesia es quien los señala. Y la misma iglesia es quien les limita a las personas. Y puede ser gente de afuera como puede ser de la misma iglesia. Ustedes se acuerdan, los que llevan tiempo, se acuerdan de poner personas en disciplina. Y muchas veces ese contexto de poner personas en disciplina los dejan abandonados aún en la misma iglesia. Y si la persona se va, ¿qué es lo que dicen? Eso se veía que no se somete. Mas sin embargo, el Señor nos mandó a que el que haya caído lo ayudemos a levantarse. El que esté caído, vamos a quedarnos con él un rato, vamos a investigar por qué está ahí. Porque el Señor, Cristo vino a dar una relación con él, no una religión. Y estamos viendo aquí a Pablo que está siendo un eco de lo que Jesús dejó establecido. Recuerden, Jesús estuvo 3 años solamente en la tierra haciendo su función. En esos 3 años él tenía que dejar cosas bien marcadas, porque cada uno de ellos que estuvo con él iban a ser su eco. Y aunque Pablo no estuvo en esos 12, pero a Pablo el Señor se le apareció. De acuerdo a lo que Pablo mismo cuenta, él se le apareció y de ahí es que él antes mataba a los judíos y ahora era parte de llevar el evangelio. ¿Le estoy diciendo mucho? Perdón. La religión es nuestro esfuerzo por cerrar la brecha con el esfuerzo humano. Muchas veces nosotros, porque la religión es fácil, porque la gente lo ve, lo hacemos. A mí me han cuestionado, ¿por qué en la iglesia cuando llega la gente no oran, no se ponen de rodillas a orar antes del servicio? Porque eso es así. Eso fue lo que yo aprendí en el 1900, bla, bla, bla. Y cuando alguien a mí me pregunta eso, yo le dije, yo les he dicho, porque lo he tenido que decir más de una vez, si tú vas a esperar a llegar a la iglesia para conectarte con el Señor, estás tarde. Porque la Biblia nos enseña que entremos por los atrios, ¿cómo? Con acción de gracia. Entonces yo voy a esperar a la iglesia, ahora déjame ponerme en oración para que el Señor me use. We are too late. Porque se supone que nosotros estemos preparados todo el tiempo. Y que sabe, lo hacen tan prominente, lo hacen tan marcado que el que no se arrodilla se siente mal. Y tú no te arrodillas, tú no oras antes de empezar el servicio. No, porque para preparar el ambiente, usted lo puede hacer de 20 formas, esa no es la única. Y la iglesia ha marcado unas situaciones en donde el humano entonces se siente bien. Porque yo voy a la iglesia y me arrodillo a orar. Yo voy a la iglesia y hago esto y hago lo otro. Y yo sirvo allá y sirvo en lo otro. Y habla de todo el mundo. Estamos hablando de religión tóxica. ¿Cuánto tiempo oro? Esto yo nunca lo podré borrar de mi memoria, a menos que el Señor lo quiera. Pero alguien una vez me dijo que oraba todos los días 1 hora. Y esta persona que me dijo eso era un poquito controversial, por no decir bien controversial. Y yo me quedé maravillada que como esta persona se levantaba a las 5 de la mañana, oraba 1 hora todos los días y era tan problemático. Yo me quedé, pero entonces ¿qué ora? ¿A quién le ora? Porque tú te levantas a las 5 de la mañana y oras 1 hora, tú tienes que ser, chacho, tú entras por ahí y se cae la gente. O te viene un problema y lo sabes manejar con sabiduría.
¿Me está entendiendo? Entonces a veces lo usamos para provocar ese bridge. ¿Cuánto dinero doy? Qué bueno que ahora está el app y nadie se da cuenta, más que la persona que cuadra eso. Voy a la iglesia tantas veces. Escuche esto, la religión ha reducido el cristianismo solo a hacer cosas, en vez de ser cómo crezco en Cristo, cómo es mi relación con el Señor. ¿Qué canciones son las que me provocan? ¿Son canciones en donde soy yo la que me exalto o son canciones que yo le exalto a Él? Ay, Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque a veces sí necesitamos del Señor, pero las que nos provocan es, te necesito más que el día de ayer. ¿Por qué? Porque soy yo. Y yo no estoy diciendo que no me guste esa canción. Lo que pasa es que son las canciones que nos provocan. ¡Wow! Pero en realidad es, dale a Él la gloria. No importa que te dé o no te dé, dale a Él la gloria. Sabes que dándole a Él la gloria, tú vas a sentir lo que le estabas pidiendo. No vas a tener que decir te necesito. No, porque es que ya lo vas a tener. Que conste, no estoy criticando la canción. Estoy diciendo que hay canciones que usted se siente bien porque lo que está haciendo es que usted es el centro en vez de ser Dios. ¿Ok? 2, promueve religión tóxica, promueve el orgullo espiritual. Lucas 18, del 9 al 12, dice, para algunos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a todos los demás, Jesús contó una parábola. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oró acerca de sí mismo. ¿Ven? Dios, te agradezco que no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros o incluso como este recaudador. ¿Qué pantalones tuvo este hombre? ¿Usted está leyendo lo mismo que yo? O sea, va y se levanta y dice, Señor, gracias porque soy tan bueno, no como estos otros. Ese le tocó a Jesús. Entonces dice, el 12 dice, ayuno 2 veces por semana y doy 1/10 de todo lo que recibo, el diezmo. Estoy en lo correcto y usted será equivocado. Esto es lo que sucede cuando el tóxico de religión está en la iglesia. Yo estoy siempre bien y los demás están mal. Yo soy quien me supero y los demás no. Eso es una de las situaciones en religión tóxica. Dice, estoy en lo correcto y ustedes están equivocados. Otra gente puede decir, su pastor no predica la verdad. Aquí a alguien le pasó eso, trabajando, y alguien le habló. Esa persona no es miembro de la iglesia, pero visita la iglesia. Y yo no sé por qué estábamos hablando algo y él me dijo, oh sí, pastora, en mi trabajo van y hablaron mal de jornada. Y yo, no es nuevo. Y yo lo que le dije y me contó lo que le dijo. ¿Por qué para nosotros sentirnos bien tenemos que señalar al otro? Usted sabe que eso es lo que hace la mofa. La mofa lo que hace es que señala lo peor tuyo para yo hacerme sentir mejor. La religión hace eso. La religión señala para que ellos se sientan mejor. Gente sin alegría, cínica y crítica. Ahora tenemos buenas noticias, bien rápido. ¿Quieren que vaya rápido? Romanos 3, del 20 al 22 dice, por lo tanto nadie será declarado justo ante sus ojos al observar la ley. Escuche bien, la ley era lo que le decía a los judíos qué hacer y qué no hacer, y había muchas leyes. ¿Ok? Más bien, a través de la ley nos hacemos conscientes del pecado. Se supone que lo que la ley haga es que evite que uno peque. Pero ahora una justicia de Dios, aparte de la ley, se ha dado a conocer. Esta justicia de Dios viene a través de la fe en Cristo a todos los que creen. Quiere decir que antes la ley lo que hacía era no hacer eso, ¿verdad? Pero eso era rígido. Lo decía y tú evitabas.
Ahora lo que está queriendo decir ahí en Romanos es, ahora Cristo, porque está en ustedes, Cristo es el que te va a poner las leyes en el corazón. ¿Se acuerda que lo hemos escuchado en otros sitios? Cristo te va a poner las leyes en el corazón. Lo que quiere decir es que muchos de nosotros no vamos a necesitar gente que nos diga qué no hacer, porque el Espíritu que está en nosotros nos los va a decir. Se supone que usted se mire en el espejo antes de salir. Si no lo hace, mira, hay unos espejitos, lo más chévere, como 5 pesos en Walmart. Usted se tiene que mirar. Esta es la vestimenta de un siervo de Dios. Y déjeme explicarle. Y no estoy hablando ahora de que se ponga las faldas, no, porque, hello. Es que si lo que usted está vistiendo, hablando, actuando, glorifica al Señor o es pura religión. Porque a veces hacemos, mire, yo conozco personas que estuvimos en la misma iglesia y una señora que nos ayudaba a los jóvenes. Y esa señora con su ropa, no modesta, aquello era clásico, pentecostal. Vino a Estados Unidos y se apartó. Y la ropa no es la misma, pero no es la misma. Entonces ahí es que yo digo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿era porque no me dijeran qué hacer? Y lo tenía todo en el corazón. Entonces fue una falta de relación, porque yo no estoy diciendo que no te pongas ropa que quieras ponerte. Pero es que tú mires si eso es lo que está glorificando al Señor. O sea, porque imagínese nosotros, imagínese aquí que yo venga a predicarle con el ombligo por fuera. Primero van a salir corriendo. O a lo mejor se llena esto. Mira, la pastora llegó así, vente para que lo vea. Vamos a chequearle el ombligo a la pastora. O sea, un poquito gráfico, pero ¿me está entendiendo? Entonces hay unas situaciones en nuestra vida que el Espíritu te las va a decir. Y la religión quiere perseguirnos para decírnoslo. Y sí, yo sé que hay ocasiones que hay que sentarse con la gente a decirle, hey, guess what? Tú sabes, esos pantaloncitos cortos están bien cortos para venir a la iglesia. Hello. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos? Entonces, dice, en buenas noticias, número 1, no puedes ganar la aceptación de Dios al observar la ley. No lo vas a poder porque estamos viviendo en una gracia en donde la ley está en el corazón. Pero esa ley ya no es la que te margina, esa es la ley que te dirige por la gracia a través de Cristo. La religión dice que puedes complacer a Dios con tus obras. Va a la iglesia, sé buena persona, no veas películas feas, malas, donde hablen mucho malo, da dinero. Por lo tanto, nadie, en Romanos 3:20 dice, por lo tanto, nadie será declarado justo en su vista observando la ley. No hay lo que quiere decir esta palabra es que van a haber cosas que usted mismo no las va a poder lograr, porque si lo que está queriendo agradar a Dios por la ley, vas a tener problemas, porque ya Jesús quitó eso. Y no es que quitó la ley, lo que pasa es que ahora está reforzada en nuestro espíritu. Ahora hay cosas en nuestro ser que usted las va a sobreentender por el que el Espíritu Santo está dirigiéndonos. Y no las vamos a hacer para agradar a Dios. En el sentido, no es la obra, no es la que nos hace, llegar al agradar al Señor. Yo misma, usted mismo es quien agrada al Señor. Y porque ahora usted agrada al Señor, entonces lo que sea necesario eliminar de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos lo va a decir. Y eso que conste, hay muchas cosas que a lo mejor se las dice a uno y al otro no. Pelos colorados, pelos parados, pelos rizos, con mousse, con aceite, con lo que sea, o pelos pintados,
o sin pelo. Hay unos que son naturales, hay otros que lo hacen porque les gusta. Dios es el que nos va a dirigir. Amén. 2, el propósito de la ley es mostrarle la necesidad de un Salvador. Nadie será declarado justo al observar la ley. Más bien, a través de la ley nos hacemos conscientes del pecado. Yo necesito que usted salga de aquí entendiéndolo. No necesita religión, necesitamos a Cristo. Cuando alguien viene a Cristo, lo que se da cuenta es que necesitaba un Salvador. Cuando alguien por primera vez viene al Señor, lo que se le toca, lo que el Espíritu Santo toca en su vida es la necesidad de salvación. Entonces, en ese proceso, la persona se da cuenta que es lo que tiene que eliminar. Yo he visto personas de testimonio que aceptando al Señor dejan sus vicios ahí. Tuve la experiencia de que dejaban los cigarrillos y dejaban las cosas ahí. Y lo importante es sí hacer eso, pero es vivir después así. Vimos personas que lo hicieron y después estaban a las 3 días fumando otra vez. Entonces uno puede decir, wow, Dios no hizo la obra. No es eso, es que nosotros nos creemos que por hacer eso me va a dar la salvación, y lo que me da la salvación es la sangre de Cristo. ¿Me está entendiendo? Se nos están cayendo las escamas religiosas. Aleluya. Amén. Dios nos dirige. 3, la justicia con Dios viene de la fe en Cristo. La fe en Cristo. Esta justicia de Dios viene a través de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22. Lo ve ahí. Ahora quiero que observen esto. 2 observaciones. En la religión, todo lo que yo hago es acerca de mí. Que yo luzca mejor, que yo me vea mejor. En la relación, ¿qué es lo que Jesús quiere que yo haga? En la religión es hago, tengo que hacer. En la relación con el Señor es ya Él lo hizo. En religión, si obedezco, Dios me va a amar. En la relación, porque Dios me ama, obedezco. En la religión, yo necesito llegar, es como una obligación. En la relación, yo voy a responder a lo que el Señor ponga en mi corazón. A veces no podemos ver esto, se nos hace difícil porque hemos vivido encerrados en una religión. Tal vez hoy no está todas las personas para yo poder decir esto, pero a lo mejor los que están son los que necesitan escucharlo. Pero posiblemente tú has estado marcado por la religión por mucho tiempo. Y yo sé, ustedes no, porque están aquí. Pero yo sé que aquí han llegado personas que por la vestimenta que se usa aquí, la gente no nos soporta, no se quedan. Porque es una pastora la que está hablando, la gente no se queda. Porque la religión nos ha marcado y esta es la única forma para poder agradar a Dios. Pero la relación nos dice, ya yo le agrado, haga o no haga, lo que yo hago es responder al amor de Dios. Yo respondo al amor del Señor. Yo quiero, porque Él me amó, entonces yo le amo. Y a veces uno dice, wow, pero yo al principio que oía ese texto decía, porque Dios me amó primero, es que lo amo. Yo decía, pero qué egoísta eso. O sea, si Él no te amaba, tú no le amaras. Pero no es eso, no es eso. Escuche, porque si aquí hay algunos que estaban como yo, escuche bien. Nosotros vamos a responder al amor. Los que están casados, si usted está en un... Es para que le diga el ejemplo a otros, no creo que esté así, pero si está
y está en una situación, en una relación abusiva, el amor no fue igual que cuando usted comenzó con esa persona. ¿Cierto o no? Por gente que hablan por ahí, ¿verdad? Que usted lo escuchó, no es que esté pasando aquí. Pero si el amor que hay ahí ha sido por bondad, usted va a amar a esa persona más que al principio, porque van a haber más relación, más años juntos, los defectos ya no importa, si no te dio flores, no importa, porque hay cosas con mayor preocupación e importancia. Nosotros vamos a responder por el amor. Si alguien trata bien a tu hijo, tú vas a responder a ese buen trato. Si alguien te trata bien a ti, tú vas a responder a ese trato. Y no me digas que no, porque es que ese es el amor humano. El amor responde. El amor humano no ama por amar. El amor humano ama si tú me amas. Porque ese es el amor humano. El amor humano lo hace para responder. Por eso es que Dios nos tuvo que amar primero, para que nosotros podamos responder a su amor. Aleluya, yo no sé si usted está entendiendo. Una servilleta. Yo no sé si usted está entendiendo, pero el Señor nos pudo haber puesto otro amor en nosotros, pero nos puso ese tipo de amor, que nosotros respondamos a su amor. Porque su amor siempre va a estar ahí. Siempre. Él vino por salvar el mundo. Y Él nos ama a todos igual. Y lo que está queriendo decir, esa relación tóxica se mete en el medio del amor que yo le di a la gente ya. En muchas ocasiones se mete en el medio y limita lo que ya yo hice por el pueblo. Limita lo que ya yo hice por la iglesia, por el mundo. No hagamos de la religión algo que lo que haga es que impulse a la gente afuera, sino que los podamos atraer al Señor. Habrán comentarios, habrán tal vez comunicación, conversaciones entre su familia que tal vez las tienes que modificar. Porque has estado echando la familia afuera en vez de atraerlos. Porque la religión te ha marcado y estás reproduciendo lo que tienes. Pero el Señor dice, no es religión. Yo quiero que entiendan que no es religión. Yo vine a salvar al mundo. Y yo quiero que ustedes lo provoquen para adelante. ¡Aleluya! Y a veces no lo entendemos y nos creemos que porque marcamos reglas eso es suficiente. Y sí, los lugares tienen que tener reglas. Yo no estoy diciendo que no tengamos reglas que nos dirijan, pero eso versus el amor de Dios no puede prevalecer. Dice la palabra bien claro, que dice que podrás hablar lenguas. Podrás predicar, esto se lo añado yo. Podrás hablarle al mundo de Cristo. Podrás. Pero si no hay amor en tu corazón, no vale la pena todo lo que haces. Porque el amor es el que va a prevalecer. El amor es el que va a atraer la gente. Vamos a darle a Él la gloria, a Él. Usted salga de hoy aquí, usted pensando que usted no quiere ser participante de la religión tóxica. Y que Dios le modifique su manera de mirar las personas. Que a veces no las miramos, sino que las juzgamos. Yo me he topado con mis pensamientos así. Porque yo no soy exenta, yo pienso, tú sabes, a veces. Pero porque crecí en esa religión de legalismo, yo formé mi propia ideología de lo que es seguirle al Señor. Y para seguirle al Señor hay que eliminar esto y esto y lo otro y lo otro. Y yo sé que esto va a sonar fuerte,
Pero yo me he dado cuenta que alguien puede tener pantallas y Dios lo puede usar. Y le digo más. Este sí que va a sonar fuerte. Alguien puede tener un tatú y Dios lo va a usar. Y no es porque se lo puso cuando estaba sin convertirse. Porque el amor de Dios va a sobrepasar todo eso. Todo eso. Y a mí me han dicho, ¿y por qué hay muchachos con esos rabos? Y yo, ¿qué pasa con los rabos? ¿Qué pasa con los rabos? Y yo he aprendido que yo ni los veo. Yo no veo los rabos. Yo no los veo. Ya a ti te calaron. Yo no veo los rabos, yo no veo las pantallas, yo no veo. ¿Sabes por qué? Porque mi mirada está más allá de lo que puede limitar a alguien seguir a Cristo. Yo, sabes que a mí me han dicho, pero tal persona tiene esto, tiene lo otro. Y yo digo, de verdad. Alguien una vez me dijo, bueno, ¿por qué fulana de tal está haciendo tal cosa en la iglesia y tiene una pantalla en la nariz? Yo me quedé, ¿de verdad tiene una pantalla en la nariz? Porque nunca lo he visto. Porque no me importa. Yo lo que veo es, está trabajando para el Señor, está creciendo en el Señor. Go for it. ¿Sabe lo que le pasó a esa persona? Que yo le dije, de verdad tiene una pantalla. Ay, yo no me había dado cuenta. Bueno, la hija mía tiene una también. Porque hemos marcado la iglesia como la iglesia imposible, en vez de ser la iglesia posible. La iglesia que pueda lograr. De verdad decimos que somos la iglesia del mundo. De verdad decimos que somos la iglesia del que venga, entre, que Dios es el que te cambie. O a lo mejor eso lo tenemos escrito en algún sitio y en realidad los miramos de arriba abajo. Eso no pasa aquí. Pero déjeme decirle, si yo me entero que pasa eso, nos tenemos que sentar y escudriñar la palabra una vez más. Porque hasta lo que yo me entere, hasta lo que yo me he enterado, el Señor hizo las de barbaridades para alcanzar a las personas que estaban perdidas. Aleluya. Y déjeme explicarle, wow, se me fue la mano, pero es que como que lo tengo que decir. Déjeme explicarle, hay unas cosas que usted ve por fuera. ¿Cuántas personas puede ser que estén funcionando en alguna iglesia y están en pornografía, hombre o mujer? Y eso nadie lo ve. Entonces marginan a uno porque tiene pantalla. Come on. Yo se lo digo para que usted se lo diga a otros. Cuando alguien le hable de jornada, que en jornada dejan esto, usted dice, es que mira, esto es lo que dice la Biblia. Y le manda el link de la predicación de los tóxicos, número 5. Religión tóxica, toma, yo creo que tú debes escuchar esto, toma. Porque a veces hemos venido marcando y queremos seguir marcando a los demás. Pero aquí no se hace eso. Yo no sé si lo que se está decidiendo es correcto o no. Vamos a escuchar lo que es. Vamos a buscarlo por la palabra. Y vamos a darle la oportunidad que sea el Señor, el Espíritu Santo quien cambie y no nosotros. Y que conste y que quede grabado. En ocasiones hay que sentarse con la gente. Yo no estoy diciendo que eso no exista aquí. Me tengo que sentar con algunas personas. Pero esa no es la ley de entrada de esta iglesia. Y una de mis razones, porque lo tengo por una razón, el hecho de que nosotros vistamos de la manera en que vestimos es con todo el propósito del que llegue aquí se siente en casa. Y el que no le gusta hay otra casa. Porque es la iglesia
de Brevard County, hispana, que le dice welcome a los que necesiten venir. Y si usted quiere venir en gabanao, of course, pero si quiere venir en jeans, roto y la camisa despintada y el pelo de 7 colores, vas a ser bienvenido. Vas a ser bienvenido. Amén, póngase de pie, iglesia. Aleluya, 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 aleluya. Praise the Lord.